todos y bienvenidos a Little Blanket. Para aquellos que sea el primer vídeo que ven de este blog, les dejo abajo el link de mis vídeos anteriores en los cuales estaba embarazada. Hoy hablaremos sobre el parto. Pues como ya sabéis, mi último vídeo fue la semana 29 de embarazo y justo no me dio tiempo a avisar en la página de Facebook, la cual también os dejo el link abajo para que os suscribáis si queréis. No me dio tiempo a avisar de que iba a grabar los vídeos a partir de la semana 29 semanalmente. Como ya sabéis, lo estaba haciendo cada 2 semanas. Y justo en la semana 30 de embarazo en la que me encontraba fue cuando me puse de parto. Pero claro, soy primeriza. Pero además de ser primeriza, a las 30 semanas de embarazo yo no me imaginaba para nada que podía estar de parto. Yo empecé la noche anterior, el día 30 de enero, a sentir unas pequeñas molestias, pero como me habían hablado en las clases de preparación al parto de las contracciones de Braxton Hicks, pues yo para nada me imaginaba que esos pequeños dolorcillos iban a ser la llamada de socorro, por así decirlo, de mis pequeñines. Y pues entonces no le di mayor importancia. Me acosté esa noche bastante tarde porque estuve tejiendo unos gorritos de lana y me propuse que hasta que no los terminase no me iba a acostar. Subí la foto, la podéis ver, uno marrón y otro verde. Como ya sabéis, traía dos niños y al final sí fue 2 niños. Después de tanta duda con si uno sería niña o no, al final fueron 2 niños, Adrián y Gonzalo. Bueno, Gonzalo y Adrián, porque Gonzalo nació primero. Y como iba diciendo, pues me acosté bastante tarde y seguía sintiendo esos pequeños pinchacitos que yo los asociaba como a los dolores de la menstruación y para nada me imaginaba que pudiera ser lo que terminó siendo. También uno de los motivos por los cuales no me di cuenta de que estaba de parto era que yo en ningún momento en los días anteriores, ni en el día ese ni en el posterior, yo no expulsé el tapón mucoso, yo no rompí aguas, entonces para nada, en ningún momento iba a pensar en ello. A la mañana siguiente, bueno, esa misma madrugada, porque me acosté bastante tarde, como he dicho, me despierto a las 8 de la mañana con un poquito más de intensidad en los pinchazos. Se lo comenté a mi madre, de que sentía pinchazos periódicamente, cada cierto tiempo. No me puse a controlar el tiempo hasta un poquito más adelante. Se lo comenté, le dije: mamá, me pasa esto, estoy sintiendo esto, ¿qué hago? ¿Vamos a urgencias? ¿No vamos? Porque como os digo, el día anterior, es que fue muy raro el día anterior, porque el día anterior os puedo comentar que la barriga no la sentía, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque estaba acostumbrada a que cada vez se movían más, y justo ese día anterior, porque ellos nacieron un viernes, el jueves 30 de enero, no se movieron, no dieron patadas, nada, y yo pues estaba muy rara, y esa misma noche iba a ir a urgencias, que se lo comenté a mi madre, pero como se volvieron a mover, pues ya dije: tranquilidad, no pasa nada. Entonces nos fuimos a urgencias, por lo cual a la mañana siguiente, cuando empecé con los pinchazos más fuertes, fue cuando le dije a mi madre que si íbamos o no íbamos a urgencias. Ella, que como tenía que ir a trabajar, me recomendó que si seguía sintiendo los dolores, que la llamase, pero que era muy pronto, es que estaba de 6 meses y medio como para estar de parto, que una no sabe cuándo se puede poner de parto, que lo mismo te pone de parto a los 5 meses, y que hay bebés que nacen de 25 semanas y sobreviven. Entonces todo puede pasar. Si estáis esperando bebés y sois madres primerizas, no os asustéis, no tiene que ser vuestro caso el que nazcan prematuros. En mi caso sí fue así, por eso quiero compartir mi experiencia. Pues como iba diciendo, se lo comenté a mi madre, lo de los pinchazos, y me dijo eso, que me quedaba en reposo y que si me dolía más, que la llamase, que para ir al médico, para ir al hospital. Entonces me dio a mí yo, mente curiosa, por ponerme a investigar, y me puse a mirar en el móvil qué posibilidades podía tener un bebé prematuro de sobrevivir en la semana 30 de embarazo. Empecé a ver fotos
de prematuro, empecé a leer artículos sobre la prematuridad y los porcentajes no eran malos del todo, pero tampoco eran muy buenos, entonces me puse un poco más nerviosa. Y aún así, en todo ese momento iba controlando las contracciones, que yo creía que eran Braxton Hicks, pero eran contracciones reales, y eran cada 5 minutos. Pues yo, un poco nerviosa y un poco agobiada, dije, esto no puede ser, no pasa nada, seguro que es, yo qué sé, ansiedad mismo, puede ser. Y dije, voy a acostar otra vez. Me duermo y no habían pasado 1 hora, 2 horas, o estoy hablando desde las 8:30, o que fueran las 9:30, las 10, como mucho. Me levanto y sigo notando los pinchazos. La barriga estaba dura. Llamo a mi madre, mamá, me pasa esto, me dice, espérate que tengo un hueco a media mañana, te acerco al hospital, o si no llamo a tu tía, que tu tía te lleve. Digo, vale. Mientras me pongo, recojo mi habitación un poco, me he visto, me cambio, me aseo un poquito y la llamo a eso de las 11, mamá, ¿vienes o vienes? Porque es que no se me quita y yo me estoy poniendo muy nerviosa. Entonces me recogió en el coche y dice, bueno, yo te voy a dejar en urgencia, voy a llamar a tu tía porque yo tengo que volver a trabajar y luego vengo, si sigues aquí te recojo, si no ya me dicen. Pues llegamos al hospital. Como me ven con mi enorme barrigón, como podisteis ver en la semana 29, pues imaginar una semana más, eso había crecido un poco más. Y pensaban que yo era una chica a término que venía de parto. Entonces, directamente es que no tuve casi que dar nada, ni mi tarjeta sanitaria y dijeron, pasa para arriba, pasa para arriba. Y claro, iba notando un poquito más fuerte los pinchazos, porque me recuerdo perfectamente que estaba apoyada en la pared. Y que cuando me daba, no era un dolor intenso que dices tú, oh, me muero de dolor. No, pero era un pinchazo que te daba y te daba, como cuando estás con la menstruación, pues igual. Entonces me subieron arriba, me subieron a la 3.ª planta, a partos, y me iban a hacer un reconocimiento, porque si estuviese de parto, tenían que llamar a una UBI móvil para que me trasladasen al materno, porque los bebés eran demasiado prematuros y estábamos en un comarcal. Entonces es más seguridad en el materno infantil que tratarlo aquí en un comarcal. Total, que me ve la ginecóloga, la que me dijo que iban a ser 2 bebés, que es la que vi en la semana 13 de embarazo. Y al verla a mi madre fue como le dio como un flash y dijo, mi niña está de parto. Así, tal cual, le salió natural al ver a la ginecóloga. Y la ginecóloga dijo, siéntese señora, ¿de cuánto está? De 30 semanas más un día que lo acabo de cumplir. Dice, es imposible que estés de parto. Dice, de todas maneras te hace un reconocimiento para descartarlo o no, o llamar a la UBI móvil. Digo, vale, dice, siéntate en el potro, vete quitando la parte de abajo, tal y cual. Y al sentarme en el potro me dice la enfermera, tienes que echar el culo un poco más adelante. Y le digo, no puedo. Dice, sí, venga mujer, que sí puede. Digo, no, es que me duele. Dice, ¿cómo te va a doler? Dice, intenta ponerlo más al borde posible. Digo, es que me duele, estoy incómoda, me duele. Total, que entra la ginecóloga, va a coger la vaselina esa que utilizan y tal, pone sus guantes, le dice a la enfermera, foco. Cuando se agachó la ginecóloga a ver lo que había, me dice, le veo la cabeza y los pelos. Me quedé muerta. Muerta. Shock. Fue como, no puede ser. No. Esa fue mi reacción. Cogió y dice, bueno, vamos a comprobar de cuántos centímetros está. Porque claro, 30 semanas es un bebé muy pequeño. Es posible que le puedas ver la cabecita porque es pequeña, pero más que nada porque Gonzalo, sin haber roto la bolsa, estaba encajado en el canal. Que ya venía. Que si me llego a quedar en mi casa media hora más, los tengo en mi casa. Total, que la ginecóloga me va a hacer reconocimiento para ver de cuántos centímetros estoy y resulta que estaba de 5 centímetros. Es decir, estaba en la mitad de la dilatación, supuestamente para tener un bebé de 9 meses, bueno, a término, por así decirlo, dilatas 10 centímetros y en los 10 centímetros, cuando ya estás dilatada, es cuando ya empiezas a empujar. Pues yo venía de 5 centímetros desde mi casa, que yo venía con el niño encajado en el canal del parto.
Y que yo llego al hospital con un dolorcillo de nada, que digo, ya que me hagan una revisión para descartar de que no pasa nada, y que me digan que estoy de parto, de 30 semanas, después de que había leído artículos, que había visto fotografías de bebés prematuros. Era como, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es que mi reacción fue esa. La ginecóloga salió, la enfermera salió, me mandaron a mi madre a que entrara para que me pusiera la ropa del camisón para intervenirme, porque me iban a hacer una cesárea de urgencia. Había 2 cesáreas por delante mía, programadas, que eran para ese día, para esas mujeres que iban a tener su hijo, y las, ¿cómo decirlo?, las anularon, bueno, las retrasaron para intervenirme a mí. A mí, que nunca en la vida me habían operado, fue todo muy rápido. Me subieron una camilla, una enfermera mientras me ponía la vía, otra me ponía una sonda, otro me estaba pidiendo que rellenara unos informes, el consentimiento de la anestesia, todo. Es que yo me puse tan nerviosa de que yo me esperaba el día del parto de otra manera. Yo me esperaba empezar con los dolores poco a poco, avisar a la gente más allegada en plan de, ya he roto aguas, ya tengo las contracciones, en plan de, prepararos porque vienen ya. No, que todo fue muy... Es que no dio tiempo a avisar a nadie. Lo único que mi madre corriendo tuvo que avisar a su trabajo de que no podía volver porque yo estaba de parto. Yo le dije que cogiera mi teléfono móvil y que me mandara una difusión. No, la difusión la envié yo, pero que empezara a mandar a mis contactos más allegados que estaba de parto. Porque es que justamente ese día yo tenía una cita con mi amiga y su hermano de que íbamos a ir a comer por ahí los 3 juntos y tal, porque ya mismo iba a tener los bebés y hacía tiempo que no me veían. Y fue todo como, no puede ser, ansiedad. Entonces, antes de entrar al quirófano, me pongo a llorar. Y diréis, ¿por qué? Porque es un cúmulo de emociones. Vas a ver a tus hijos. Vas a entrar a un quirófano del que no sabes cómo vas a salir. Es la primera vez que te operan. Y te pones muy nerviosa. Muy nerviosa. Toda operación es algo muy importante. Y aunque yo siempre he dicho, y la gente que me conoce lo sabe, que yo para tener 2 me veía incapaz de tener fuerzas para empujar a uno, después tener que empujar al otro, que hubiese preferido la cesárea. Cuando llega el momento, es como una ráfaga que te dan toda la cara y no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo va a ocurrir. Pues entonces entramos a quirófano, los celadores súper simpáticos, súper majos y súper agradables también. Me vieron como una niña. Es que 22 años, lo he cumplido después cuando tenía a mis niños, y me veían como una niña y me trataron genial. Y el ginecólogo que me intervino, aparte, y la ginecóloga que me hizo el reconocimiento, fueron los mejores que yo hubiera podido desear que me tocaran. Pues yo justamente quería que fueran ellos. Y no sé si algún día verán este vídeo o lo sabrán o no, pero yo estoy súper agradecida de que fueran ellos los que me intervinieron. Entonces pues comenzamos, estoy en la camilla de quirófano, me ponen la epidural, porque fue anestesia epidural, no fue general, solo de cintura para abajo. Y claro, tumbada, me ponen como una tela para que no vea que me están rajando y tal, me amarran. Yo creo que más que nada fue porque me amarraron, no veía mucho porque estás recta, te amarran los puños, te amarran por la cintura y por las piernas para que no te puedas caer, porque claro, estás con anestesia pero el cuerpo no sabes cómo puede reaccionar. Entonces yo no veía nada. Y como todo fue tan rápido, porque estaba la urgencia de que eran bebés súper prematuros, de que ya venían en camino, de que podían sufrir daños ellos, o incluso yo, porque una cesárea, ya os he dicho, puede pasar de hemorragia, puede pasar de todo. Pero os digo, a las mamás primerizas que estéis viendo esto, no os asustéis. De verdad, no os asustéis. No es para tanto. Vale, sí, puede ser para tanto, pero si estás en un sitio de confianza y te tocan cirujanos, o en este caso ginecólogos que conoces,
que son de tu confianza, que saben que van a hacer lo mejor para ti, no hay que temer nada. Eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba súper tranquila. Ya os he dicho, lloré antes de entrar al quirófano, pero cuando yo estaba en quirófano estaba súper tranquila, relajada, y no era solo por la anestesia y lo relajante y tal, sino yo sentía que iba a salir bien. Claro, lo sentía porque no sabía lo que venía, pero lo sentía. Y a lo que iba a decir, yo cuando tuve a los pequeños, cuando me los sacaron, primero sacaron a Gonzalo, del cual romper la bolsa, como ya sabéis, venían en bolsas separadas y con placentas separadas. Pues ellos son mellizos completamente distintos. Y cuando abrieron la bolsa de Gonzalo, que es el que estaba encajado, lo tenían que sacar antes de tiempo porque en la cabecita, imaginaros, en un huequecito así, que son huesos, la cabeza encajada podía sufrir daño, podía incluso deformarse. Es más, cuando nació tenía la cabeza un poco ahuevadita, desde la puesta súper mona. Y cuando abrieron la bolsa de Gonzalo para sacarlo, el líquido olía mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había una infección en el líquido amniótico, que podía ser que eso fuera lo que desatase el parto prematuro, o que fuese consecuencia a las fiebres que tuve. Como ya sabéis, tuve mala con faringitis, pero no me han dado con exactitud ese resultado. Es decir, le mandaron la placenta y el líquido a analizar y aparentemente estaba bien, pero olía muy mal, olía como malo, como cuando se decía que está el líquido teñido, que está a lo mejor de sangre o de infección, pues igual. Entonces los niños tuvieron que estar con antibióticos bastante tiempo por la bolsa de Gonzalo, porque al romper la bolsa se esparció y se llenó todo. Incluso yo tuve que tener los antibióticos. Y entonces pues sacaron a Gonzalo y lo único que pude ver de él fue, de cuando lo sacaron, el reflejo de su culo y su pelo, su cabecita morenita llena de pelo y su culillo, y lo vi reflejado en el techo en la cosa esta metálica que ponen en los quirófanos. Pues como no podía verlo, pues yo intentaba por cualquier manera intentar ver un reflejo. Entonces pude ver ese reflejo. Sacaron a Gonzalo y inmediatamente, 2 minutos después, sacaron a Adrián. Y se lo llevaron los pediatras y para hacerle el test de Apgar y si tuviera alguna complicación, porque al ser tan pequeños podían haber nacido con complicaciones. Es más, nacieron con problemas. Adrián nació con problemas respiratorios, necesitó las inyecciones para los pulmones porque no estaban del todo desarrollados. Nació con un nivel de plaquetas más bajo que Gonzalo. Gonzalo necesitó transfusiones de sangre. En toda la cuarentena que estuvo ingresado necesitó 3 transfusiones. Necesitaron un soporte respiratorio, sobre todo Adrián. Gonzalo se estabilizó, pero Adrián estuvo muy mal. Y bueno, ahora sigo hablando de los peques. Y cuando me sacaron de quirófano me pusieron las grapas. Bueno, no me cosieron, me cosieron por dentro y me pusieron grapas en la zona exterior. Y me llevaron a que se me pasara la anestesia, que fueron 4 horas, las 4 horas más largas que he pasado yo en mi vida. Porque, claro, estás con la anestesia que no te puedes mover de cintura para abajo, pero tampoco tienes energía para dormir, pero tampoco quieres estar despierto. Quieres estar con tu familia, quieres saber qué tal están tus bebés, quieres verles la carita y es un poco agobiante la recuperación de la anestesia. Y entonces, cuando me suben a planta, empiezo a reunirme con mi familia, vienen todos, bueno, mi familia y amigos que vinieron a verme, entran con una cara un poco, porque claro, lo primero que pregunté yo, y mis niños, ¿no? Que es lo más natural. Y entraron con unas caras largas y con lágrimas en los ojos, y yo, ¿dónde están mis niños? Y ellos, nena tranquila, y lo único que conseguían era ponerme más nerviosa. Y en eso que entra mi madre y se me pone al lado y me dice, es que es muy fuerte, y me dice, Gordi, con uno o con los dos tenemos que seguir adelante.
porque estaban más graves de lo que yo pensaba y no nos daban detalles. Habían sido muy prematuros, que tenían problemas respiratorios, que tenían muy bajo peso. Entonces planificaron un traslado al materno, trasladarnos a los 3, porque claro, como comprenderéis, yo no me podía separar de ellos. Y llamaron a la UBI. Ellos nacieron a la 1:05, nació Gonzalo, y a la 1:03 nació Adrián. Desde ese momento yo subí a planta a las 4 de la tarde. Y desde ese momento en el que saben que está la gravedad tan grave, porque decían que Adrián no iba a sobrevivir y que Gonzalo estaba ahí. Pues desde ese momento en que nacieron, que vieron los problemas que había, tenían que haber llamado a una UBI móvil. Pues resulta que la UBI móvil llegó a las 11 de la noche. Desde la 1 de la tarde a las 11 de la noche. En ese transcurso de horas, el niño hacía apnea respiratoria. Bueno, apnea estaba haciendo casi toda la cuarentena. Es decir, el bebé se olvidaba de respirar. Eso puede ocasionar problemas en el cerebro por falta de oxígeno, problemas en el corazón por falta de oxígeno para bombear la sangre y muchas cosas más. Llegó a las 11 de la noche. Mi madre y su pareja se fueron al materno con la UBI detrás, porque no dejaban ir nadie en la UBI. El niño se fue intubado. Y intubado en la incubadora y para el materno infantil, con su vida dependiendo de un niño. Y Gonzalo se estabilizó un poco y se quedó aquí, porque supuestamente a la mañana siguiente iban a trasladar a Gonzalo para que estuviera con su hermano, porque es que no deben separarse, y a mí también me iban a trasladar al materno. Y me llega un pediatra por la mañana y me dice: nosotros no vamos a realizar el traslado. Y le digo: ¿por qué? Digo, yo no puedo tener un niño aquí y otro allí. Dice: es que Gonzalo se ha estabilizado y si lo intubamos va a ser peor para él. Digo: pero hay que trasladarlo, habrá que hacerlo de alguna manera. Dice: sí, pero si lo intubamos y el niño sufre daños, que sepa que las consecuencias son suyas por haber decidido el traslado. Imaginaros, yo, día anterior, me habían practicado la cesárea, me habían sacado un niño, no los había visto. Me dieron el mal rato de que uno podía que muriera. Me tuvieron 24 horas sin comer nada. Y el cúmulo de hormonas y sentimientos y cosas que yo tenía, para que vengan y te digan: si trasladas al niño, las consecuencias son tuyas. ¿Cómo le sienta eso a una madre que acaba de tener a 2 bebés, a los cuales no le ha visto la cara, a los cuales no sabe si sobrevivirán, y a la que le dicen: si a tu hijo le pasa algo, es culpa tuya? Con una cesárea recién hecha. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Te pones nerviosa, lloras. Me llamó mi madre del materno, que estaban en el materno, estaban esperando el traslado. Estaban esperando que llegásemos Gonzalo y yo. Me dice: ¿cuándo venís? Mamá, pasa esto, me han dicho esto y aquí dicen que no van a hacer nada. Pues ahora problemas con el materno, por un lado, problemas con el comarcal. Porque unos esperaban el traslado, otros decían que no iban a trasladar a nadie, y así se iban pasando la pelota. Y mientras, Adrián en un sitio y Gonzalo en otro. Sin saber qué iba a pasar o qué me iba a pasar. Que a los 2 días de haber dado a luz, es decir, yo lo tuve el viernes 31 de enero, pues el domingo 2 de febrero, cuando ya tuve un poco más de fuerza para sentarme y poderme poner en una silla de ruedas para ir a ver a mi hijo, que estaba en neonatos en la incubadora, pues si nunca has visto un bebé prematuro
y mucho menos lleno de cablecitos y tubitos, pues la primera imagen te impacta mucho. Y cuando yo vi a Gonzalo tan pequeñito, con la piel tan negrecita, porque cuando todavía no se han terminado de formar, la piel no tiene el color normal de la piel, es más bien como rojiza, así oscura. Y lo ves con las maquinitas pitando, y los tubitos y las máscaras, y ves como un muñequito, así pequeñito, que lucha por vivir. Y te choca mucho la imagen. Ya os digo, soy primeriza y nunca había visto un bebé prematuro. Que te da un pequeño bajón, pero un pequeño bajón bastante grande. Pero luego piensas que si esa criaturita está luchando por vivir, tú tienes que luchar por esa criaturita. Y te sube un poco el ánimo. Lo peor fueron los 4 días posteriores, porque estuve, creo que fueron 6 días de ingresada, porque me correspondían 4 días de ingreso normal, ya me podían dar el alta, que yo podía elegir la hostelería para quedarme en el hospital todo el tiempo que estén ellos, o irme a mi casa. Pues yo aguanté 6 días en el hospital, porque yo estaba súper estresada. Las 4 paredes, estar en una camilla y no poder tener la movilidad que quisiera tener por la cesárea. Yo iba a ver a Gonzalo cada 2x3, empecé con el sacaleches para estimularme la subida de la leche, y poco a poco de sacar 3 gotas llenaba un vasito de 90, y así poco a poco, como ya empezaron a la semanita o así a meterle ya mi propia leche por una vía nasogástrica, perdón, pues iba teniendo leche suficiente como para llevármela también a Adrián, al materno. Entonces empezaron a tomar los dos de mi propia leche. Ya os digo que ver a Gonzalo por primera vez me chocó mucho. No me imaginaba para nada mi parto de esa manera, ni el conocer a mi bebé de esa manera. Pero es que cuando al 5.º día fui a conocer a Adrián, porque ya me he dicho, Gonzalo tardé 10 días en conocerlo por los problemas de movilidad, pues imaginaros a Adrián, que estaba en el hospital materno a 30 kilómetros de distancia. Cuando fui y lo vi, que estaba más canijito que Gonzalo, y ya Gonzalo me parecía súper pequeño y súper canijo, pues estaba más canijito. Tenía el pecho hundido, el pañal tenía una vuelta dada y aún así le llegaba hasta aquí. Y tenía, claro, la primera vez que yo vi a Gonzalo con la mascarita, la CPAP, para el que no lo sepa, es un soporte respiratorio que se le coloca en la nariz, que es como un tubito metálico y al cual va sujeto el oxígeno. Pues claro, yo había visto a Gonzalo que estuvo con la CPAP 2 días, al 3.er día ya no la tenía, solo tenía las gafitas nasales, y vas a conocer a Adrián, con la CPAP puesta, la mascarilla, la luz azul por la bilirrubina, que te lo ves que está mucho peor, que con el pechito hundido, que se le levantaba cada vez que intentaba respirar, como con un sobreesfuerzo, que ahí sí que fue un bajón. Si con Gonzalo me dio un pequeño bajón, con Adrián fue estar al borde de una depresión. Es más, el luchar por mantener el ánimo, el ir a ver a uno, ir a otro, las carreras, con las cesáreas, todo ese esfuerzo que para mí fue grande, pero es que era eso o más lo que quería hacer por ellos. Esforzarme en tener leche para poderle dar, porque las madres, e incluso enfermeras y todos me lo habían dicho, que es muy raro que una madre que no ha enganchado a su bebé produzca la leche que yo estaba produciendo. Y al principio me costó mucho producir leche, pero llegó un momento que la producción subía y empecé a congelar leche porque producía mucha. Entonces tenía para los dos, tenía banco de leche para los dos, en el materno y en el comarcal. Entonces pues a los 17 días, como dije antes, que estuvo Adrián en la UCI, lo pasaron a
como a intermedio, que ya no estaba en gravedad, ya estaba en intermedio. Y pues no hacíamos más que pedir el traslado, en plan, o Gonzalo viene aquí, porque ya no había riesgo de que necesidad de intubación para trasladarlos en una UBI móvil ni nada. Era o Gonzalo viene aquí al materno o Adrián viene aquí al hospital comarcal, porque es que no podíamos estar todo el día el trajín de coche para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es que el tiempo, el estrés me estaba afectando a la producción de leche. Entonces me trajeron a Adrián aquí, cuando ya pesaba 1,7 kg, nacieron con 1,4 kg y 1,460 kg cada uno, pero Adrián se quedó en 1 kilo cuando llegó al materno. Lo trasladaron aquí y aquí estuvieron el resto de la cuarentena, que es cuando me lo llevé a casa.